Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana y bienvenidos a las primeras noticias de 2025. Como cada lunes y viernes, nos juntamos aquí en el canal para hablar sobre las últimas noticias desde España, algo que pensamos que puede resultar útil e informativo para todas aquellas personas que tal vez ya viven aquí o que planean en venir a vivir a nuestro país, que es España. Hoy tenemos tres noticias que queremos compartir con todos vosotros. La primera va a ser sobre la sanidad en España, cómo poco a poco está evolucionando y los últimos cambios que ha experimentado en clínicas y en hospitales. La segunda noticia va a ser sobre el trabajo en España en 2025. ¿Cómo está la situación a día de hoy? ¿Cuántos ocupados hay en España? ¿Cuánto paro hay? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿En qué zonas más trabajo se ha encontrado en el último año? ¿Y qué tipo de empleos, en qué sectores son los que más se encuentran a día de hoy? Son los más populares. Y la última noticia va a ser sobre un susto que nos hemos llevado el 1 de enero cuando el precio de la luz en 2 horas concretas ha alcanzado más de 1.000 euros por megavatio hora. Empezamos las noticias. La primera noticia que queremos compartir con todos vosotros es sobre la sanidad. Como bien sabéis, obviamente tenemos que dar las gracias por tener sanidad pública en España. Todo esto es lo que se paga de nuestros impuestos, sale de ahí, por lo que tenemos derecho a una sanidad pública como si fuera gratuita, ¿vale? Aunque salga de los impuestos. Pero sanidad pública en España tiene muchas carencias y cada vez más y más. Todas las personas que viven aquí obviamente coinciden que hay muchísima espera. Si antes era un día, 2 días para su médico de cabecera, médico familiar o médico general, pues ahora mismo puede ser una semana incluso, o en algunas zonas incluso 2 semanas. Todo depende de la saturación que experimente una u otra zona donde uno viva y esté empadronado. Pero no solo eso, hay cositas buenas también en sanidad que están sucediendo desde hace tiempo en hospitales privados, desde que lo recuerde, al menos 10, 15 años. En hospitales privados siempre se daba de entrada al paciente y después el paciente tenía como un numerito que esperaba para saber cuándo se le va a atender. Y ahí tecnología avanzaba muy rápido. En hospitales públicos y en clínicas, consultas públicas, pues no tanto, era el sistema como un poquito más obsoleto. Cuando te daban cita, tenías que ir a la ventanita, a la entrada, dar la tarjeta, pedir la cita y después al llegar pues ya te sentabas y esperabas en la puerta para cuando te toque. A día de hoy, al menos en la Comunidad Valenciana, que ojo, no es la primera, no es la pionera que lo ha implementado, hay comunidades autónomas que ya tienen este sistema, pero aquí se ha implementado de forma reciente. De hecho, lo vimos desde hace unos 3 meses tal vez. Por ahí empezamos a verlo en diferentes centros y cada vez avanzaba más y más. ¿Qué es este sistema? Son aparatos tipo estos de aquí que están puestos a la entrada en el lobby, como la entrada a la recepción del centro de salud o del hospital. Y estos aparatos lo que hacen es dar cita o dar de entrada para una cita que una persona ya tiene. Uno puede poner manualmente los datos del DNI, NIE o introducir el SIP de la persona, el número de seguridad social, o bien puede introducir su tarjeta de sanitaria dentro del aparato y automáticamente pues le dirá, esta es la cita que tiene ahora mismo y os sacará un ticket con el numerito. O bien os dará una cita y os imprimirá un ticket con el número de la cita, la hora, el día y qué tipo de especialidad es. Si es para una cita que uno ya tiene, pues le dirá dónde se ubica esa consulta y tendrá que ir hasta la sala de espera cercana a esa consulta y ahí habrá pantallas con numeritos. Cuando veréis que hay varios números, pues sabréis que hay 1, 2, 3, 4 personas delante y le dirá más o menos qué espera hay. Cuando salte vuestro numerito, pues ya sabéis que tenéis que pasar a la consulta, pero además os llamarán por vuestro nombre como ha sido siempre. Esta es la última novedad. En toda la Comunidad Valenciana hay alrededor de 185 máquinas nuevas de este tipo en centros de salud y en algunos hospitales también que tienen consultas externas. Y aquí en la provincia de Alicante pues hay 55 centros que cuentan con esas maquinitas. La verdad es que me parece estupendo porque uno no tiene que interactuar, para introvertidos es lo ideal, uno no tiene que interactuar con las personas, no tiene que ir al mostrador, esperar la cola, sino que vas a la maquinita. Sí que hay una persona que de momento está enseñando a la gente cómo usarlo, pero es muy interactivo, muy fácil. Sin embargo, creo que para la gente muy mayor
las tecnologías pues nunca han sido buenas, es difícil de adaptarse y pueden necesitar un poco más de ayuda, pero por lo general no todo está malo en la sanidad pública aquí en España. Sí que podrían mejorar tiempos de espera, mejorar tiempos de intervenciones y de pruebas importantes, resultados también de analíticas, etcétera. Pero por lo menos algo de buenos cambios estamos viendo a día de hoy. Dicen que supuestamente esto mejora también la carga laboral de todos aquellos que están en la entrada del hospital, en la administración, como recepción de la entrada, para que puedan centrarse en otros trámites y no tener que atender constantemente peticiones de citas o dar de entrada a los pacientes que tienen cita este mismo día. Seguimos con la segunda noticia y es sobre el trabajo, el empleo aquí en España. Realmente 4 años ya desde la pandemia, más o menos, estamos subiendo, la situación está mejorando poco a poco. En la pandemia y el año posterior, 2020, 2021, ha sido como un boom de golpe, pero ¿por qué? Porque todo se abría de nuevo, entonces la gente que estaba en el paro o que no tenían trabajo y no lo podían encontrar, lo encontraron entonces, que es cuando se necesitaba muchísimo para poder volver a la normalidad lo antes posible. ¿Qué pasó? Gran parte de todos los ocupados, que de hecho os lo enseñamos aquí en la pantalla, este es el dato de los ocupados en el año 2024, han sido más o menos 500.000 ocupados más en comparación con el año anterior, 500.000, me parece estupendo. Y veis que subía, hubo un momento cuando bajó muchísimo por la pandemia, pero después ha vuelto a subir. En cuestión de parados, todos aquellos que están en desempleo o registrados en España como demandantes de empleo, son estos de aquí, los que veis, y realmente hay como 146.000 parados menos a día de hoy en el país. Y también pues, está bajando gradualmente la cantidad de parados. ¿Qué pasa? Tenemos unas cifras estupendas de ocupados, pero seguimos teniendo el desempleo bastante alto todavía, que a día de hoy está en 2,56 millones de parados en SEPE y tenemos 21,33 millones de cotizantes, o sea, los que están cotizando en Seguridad Social están aportando a Seguridad Social. Por lo tanto, o son autónomos o trabajan para alguien, cuenta propia o cuenta ajena, no hay más. Y ¿por qué hay tanta diferencia? Porque últimamente ha habido muchísimo tirón de extranjeros. La gente dirá, es que no hace falta que vengan los extranjeros, pero es que son los que más aportan, o sea, son los que aportan ahora mismo a la economía. Todas esas personas que vienen de forma legal con sus papeles, que quieren aquí encontrar trabajo, aportan muchísimo a la economía. De hecho, fijaros aquí en la pantalla lo que os digo, el 13,5%, ¿vale? 13,5% de toda la población trabajadora de España es extranjera. Es una cantidad muy, muy grande. Y 4 de cada 10 empleos nuevos son de aquellos que son extranjeros. O sea, contratos nuevos que se firman son de extranjeros. No es que roban el trabajo a los españoles, no. Sino que son gente que si aquí en España pues no se encuentra la gente que quiera trabajar o que se ajusta al perfil, hay gente de fuera que viene y que se ajustan a ese perfil y se les contrata. Esta es la cuestión, pero aún así siguen aportando al país, siguen aportando a la economía, a la sociedad, a la seguridad social, por lo que yo lo veo bastante bueno. Donde más ha crecido la cantidad de ocupados, la gente que han encontrado trabajo, ha sido en 3 lugares, ha sido en la zona de Madrid, en Andalucía, pues por comunidades autónomas, ¿vale? En la Comunidad Autónoma de Madrid, Comunidad Autónoma de Andalucía y también en Cataluña ha crecido. ¿Qué tipo de trabajos son los que son más populares, digamos, donde más trabajo se encuentra a día de hoy? Obviamente el número 1 es la sanidad, porque hace falta muchísimos profesionales. A día de hoy sigue habiendo una falta tremenda y de hecho va a empeorar todavía más, porque en los próximos años la cantidad de personas que se van a jubilar, que son los baby boomers todavía, que son médicos, enfermeros, en general personal sanitario, es tremenda, por lo que hace falta muchísimos especialistas y seguramente empeorará si no cambia nada en unos cuantos añitos, en la próxima década. También hostelería y comercio, todo lo que es ligado al turismo, al sector servicios, siempre hace falta trabajadores y a día de hoy hace muchísima falta todavía. Sector de transporte,
actividades profesionales, científicas y técnicas. También hace falta especialistas y es donde más se encuentra el trabajo a día de hoy porque es donde más oferta de empleo existe ahora mismo en España. Y también obviamente en trabajos de difícil cobertura siempre hace falta profesionales. De ahí que se llaman trabajos de difícil cobertura. Por lo que si uno viene aquí a España y quiere empezar por algo, mientras tanto que sepáis que estos sectores de aquí pues es donde más oferta laboral va a haber. Siempre recomiendo mirar portales tipo InfoJobs solamente para orientación, para ver en qué zonas hay más trabajos de los que estáis buscando. Tal vez mirar alguna empresa, empezar a contactar con ellos, no a través de InfoJobs, sino a través de mensajes o correo electrónico o llamarles incluso, porque es la mejor forma de encontrar empleo aquí en España. Apuntarse a través de portales de empleo no sirve absolutamente para nada. Menos de un 4%, si no me equivoco, de todas aquellas personas que buscan empleo lo encuentran a través de sus portales y por algo reciben cientos de solicitudes y no lo miran para nada. La iniciativa, intentar encontrar su contacto directo, el correo electrónico o el teléfono y contactarles, es lo que va a ser lo decisivo para que os den un puesto u otro de trabajo. Si lo mandáis a través de páginas web normales, seguramente no vais a volver a oír de ellos nunca más y cogen a otro candidato que les ha llamado o les ha contactado directamente. Seguimos con la última noticia y es sobre el gobierno y la red eléctrica de España que nos han dado un susto tremendo este 1 de enero. Ya sabíamos que a partir de enero va a haber muchísimos cambios a la hora de facturas de suministros, por ejemplo, luz, agua, y también va a haber cambios en los precios de los alimentos, de la cesta básica de la compra. Pero vamos a hablar poco a poco. Primero empezamos por la luz. Este 1 de enero nos hemos dado cuenta que los precios de la luz en 2 horas concretas, una por la mañana y otra por la tarde, aquí en España, han rozado los 1.000 euros. La gente ha entrado en pánico. ¿Qué está pasando? 1 de enero, 1.000 euros por megavatio hora. Es que en los peores momentos de pandemia ha llegado más o menos a ello, pero no tanto incluso. Y ahora que estamos más o menos estabilizándonos, ¿de dónde ha salido esto? La gente ya ha empezado a tener miedo de cómo va a ser su factura este año, pero realmente se trataba de un error del gobierno y de la red eléctrica aquí en España. Mejor dicho, entre ellos y la compañía eléctrica que puso por error el número que no era y al final resultó en aumento de precio de hasta 1.000 euros. Ahora ya está todo solucionado, no va a afectar las facturas, según lo que dicen, no va a aparecer en la factura, ya está todo gestionado, el precio ha vuelto a la normalidad, pero aún así las facturas a partir de este ya 2025 van a aumentar. Vamos a ver más importe que tendremos que pagar en las facturas, aunque gastemos lo mismo o incluso un poquito menos. Esto se debe a que los suministros básicos, al igual que algunos productos de la cesta básica de la compra, tenían el IVA reducido. Primero era muy reducido, después se quedó en el 10% y a partir de 1 de enero el IVA vuelve de la luz al 21%. O sea que no se considera un bien necesario ni imprescindible, es como si fuera cualquier otro producto, incluso de lujo. No lo entiendo porque electricidad la necesitamos para muchas cosas. No considero que debería ser al 21%, pero bueno, así es como se decidió hacer las cosas el gobierno y ha vuelto al 21%. Es un incremento de un 11%. Lo que implica que obviamente el precio de la factura va a subir y vamos a pagar un poquito más, aunque gastemos igual o un poquito menos. Lo mismo va a pasar con la cesta básica de la compra. Los que vivís aquí en España o los que habéis visto vídeos nuestros, incluso de nuestro canal de vlogs de las compras semanales, os habéis percatado de que había siempre más diferentes precios del IVA, del impuesto. Había un 0, un 4, un 10 o un 21. Y todo eso era para intentar contener un poquito la subida de precios para que la gente lo note menos en su cheque final de la compra. ¿Qué pasó? Que ya han terminado las rebajas fiscales, que se supone que la gente ya se ha recuperado y pues obviamente el IVA vuelve a subir tal como era antes de la pandemia. Por lo que también, aunque el precio en sí de producto no vaya a subir, pero como el IVA ha vuelto a la normalidad, veréis que el precio de producto final que vais a pagar
pues obviamente va a incrementarse un poco, seguramente, porque el IVA también ha subido, por ende, pues tenéis que pagar un poquito más. Y como el IVA va incluido en el precio, pues seguramente las etiquetas que habéis visto, pues serán incrementadas por este porcentaje del IVA, por ejemplo, de un 0 a un 4, o de un 0 a un 10, o del 10 al 21%. Así que sí hay cosas que van a subir de precio este 2025, porque se supone que estamos mucho mejor que antes, se supone que la economía se está recuperando. No puedo decir que no sea el caso, ¿vale? Obviamente no estamos en un lugar perfecto, ninguna economía es perfecta, ya lo sabemos, pero hay empleo, hay opciones de buscar trabajo, hay opciones dentro de lo que cabe de los alquileres, aunque sí es mucho más caro de lo que era antes, cierto es, pero opciones de vivir un poquito más en las afueras, por ejemplo, o buscarse alguna otra alternativa. Por lo menos hay opción de trabajar y ganar el dinero para costearse todos los gastos que la familia tiene, porque durante la pandemia y inmediatamente después no había nada de trabajo. Todas las páginas web de empleo estaban absolutamente vacías. Ahora al menos hay algo de opciones. La inflación poco a poco se está controlando también, por lo que realmente estamos mejorando. Realmente da la sensación de que en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos la vida en España está mejorando poquito a poco. Si solo el alquiler y la compra de las viviendas mejorarían, ya sería casi la situación idílica aquí en nuestro país. Pero tristemente de momento, al menos no es el caso. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante e informativo y nosotros nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal ya este próximo domingo. Adiós.